hacer un balance en materia de seguridad, cómo cerramos este año, pero también cómo cierra el sexenio el expresidente ahora, Enrique Peña Nieto, y cómo recibe esta administración Andrés Manuel López Obrador. Y para ello nos acompañan en el estudio Jorge Lara, ex subprocurador de la Procuraduría General de la República, también el doctor Juan Ibarrola, experto en Fuerzas Armadas, y por supuesto Samuel González Ruiz, experto en seguridad. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Blanca, muy buenas noches a todos. Pues ya se acaba este año, 2018. Quiero empezar con usted, Jorge Lara. ¿Cómo cerramos este 2018 en materia de seguridad? Bueno, fue un año muy complejo, quizás de los más complejos que el país ha tenido que enfrentar, con una cifra récord de homicidios dolosos. Se rompieron todos los registros y desde luego pues que eso da cuenta con una crisis de violencia que sin duda alguna es reto para este nuevo gobierno. Tuvimos una campaña electoral que también rompió récord en materia de violencia política. Tuvimos más de 100 candidatos que perdieron la vida en atentados homicidas y otros indicadores que nos dejan ver esta circunstancia, en donde también habrá que hacer un deslinde o una evaluación de lo que es el fenómeno criminal de inseguridad a nivel local, a nivel estatal, a nivel municipal, y el contraste con lo que pasó a nivel federal. Yo diría que lo que se vivió este año fue la consecuencia de una estrategia errática, de una estrategia que fue sin duda alguna fallida de parte del gobierno del expresidente Peña Nieto. Juan, ¿cómo cierra este año en materia de seguridad? Yo creo que hay factores también de impunidad que son terribles, es decir, vive el país una impunidad durante el 2018 que se fue gestando durante, no solamente, y creo que sería justo decirlo, no solamente estos últimos 6 años, sino los últimos 12 años, finalmente han generado condiciones donde alcaldes y gobernadores transfieren la responsabilidad de proteger a sus gobernados solamente a una respuesta federal. Claro. Y creo que es donde viene todo el problema: cero procuración de justicia, cero persecución del delito, una impunidad como nunca este país la había vivido. El 93.7% de los delitos que se cometieron durante 2017 y durante 2018 no se denunciaron por una gran causa o un sinnúmero de causas. Sin embargo, lleva a poner a los delincuentes en ese tenor donde no hay castigo para ellos, donde los gobernantes transfieren una responsabilidad y donde generamos un círculo vicioso de país que está difícil que se salga, y ese es el gran reto que tiene hoy el presidente López Obrador. Doctor Samuel. Pues yo coincido con los colegas, efectivamente ha sido un año muy complicado, es el final del sexenio de Enrique Peña Nieto y pues el primer mes del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero coincido con digamos, los comentarios que Juan está señalando aquí, ¿verdad? Es decir, ¿quién es el responsable? Porque se lo asignamos al gobierno anterior y ni el gobierno anterior ni el nuevo gobierno son los verdaderos responsables de la crisis de seguridad que estamos viviendo. Los verdaderos responsables son los gobernadores y presidentes municipales que no hicieron bien su trabajo, porque el 95% de los delitos, si no el 95, el 90% de los delitos son de orden local y solamente un 10, 15% son de orden federal. Ahora, eso no quiere decir que el presidente que salió haya hecho bien su trabajo, ¿verdad? La función de PGR como una institución que debe atacar los problemas más duros como delincuencia organizada, lavado de dinero y otros asuntos internacionales, se vio bastante comprometida durante esta administración, particularmente en los últimos 3 años, ¿verdad? Soltaron las amarras, no hubo fiscal, al ritmo de la fiscalía que sirva, que quisieron sacar un fiscal totalmente autónomo. ¿De quién? Autónomo del Estado, pero controlado por organizaciones internacionales que tienen claras líneas de manejo internacional sobre los fiscales, y en eso lo único que generaron es ampliar la crisis de la Procuración de Justicia que estamos viviendo. Entonces, para mí la parte importante es entender que la autoridad federal tiene que mejorar sus instituciones,
estamos sometidos también a una presión internacional muy importante. En los últimos días pues han salido 3 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son muy importantes, la del caso Atenco, un caso de Chihuahua que tiene que ver con militares, y desde luego también el tema de una sentencia que tiene que ver con participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Tenemos el problema de la discusión de la Guardia Nacional. Exacto. Es decir, todos estos temas que un poco explican el momento en el que estamos llegando. Para mí, para concluir este punto, si me lo permites, ¿verdad? Yo les advertí a los colegas del gobierno federal anterior que hacían muy mal en tomar crédito por acciones que no les correspondían. ¿Cuáles son las acciones que no les correspondían? La bajada del 2010 al 2014, ¿verdad? No fue un acto federal, ¿verdad? Únicamente, sino de los gobiernos locales. Y de la misma manera, la subida del 2016 al 2018 tampoco fue una responsabilidad exclusiva del gobierno federal. Exacto. Hay que hacer que cada quien haga su trabajo. Exacto. Y en este sentido entendemos por lo que nos cuentan que los gobernadores sí le fallaron a la ciudadanía en el momento de no hacerse cargo de, pues de los temas de seguridad y dárselos a, pues al ámbito federal. Hay muchos puntos en la República Mexicana, Veracruz, Tamaulipas y otros en el norte del país, donde la seguridad pues básicamente está a cargo de las fuerzas federales, de los militares. Y también en este sentido quiero preguntarles, ¿también le falló a la ciudadanía en materia de seguridad el legislativo? Bueno, sí, hay varios pendientes que no terminaron de procesarse. Todo el mundo critica el fenómeno llamado de la puerta giratoria, que implica una supuesta impunidad por reincidencia. Sin embargo, hay que entender que el sistema acusatorio, que es un mandato constitucional desde el año 2008, no ha arrancado, no está ni siquiera trabajando a velocidad crucero. Lo único que se tiene hasta ahora es un Código Nacional de Procedimientos Penales, que sin duda es un muy buen instrumento, pero en todo el sexenio no se dio la normatividad orgánica. Coincido con Samuel. Se hace un diseño de una fiscalía autónoma y estuvimos prácticamente 4 años atorados en el discurso de la fiscalía autónoma, en donde ni siquiera se pudo nombrar un fiscal anticorrupción, que ese es otro de los grandes temas que se atraviesa con el tema de la impunidad, Ni dar el paso de la PGR. la ineficacia, y vemos que en los propios gobiernos estatales no se ha logrado comprender o aquilatar, salvo algunas excepciones, las responsabilidades que implica el nuevo sistema para combatir el punto que Juan señaló y que me parece que es fundamental, el gran reto en el corto y en el mediano plazo, que es el abatimiento de la impunidad. En el delito de homicidio, por ejemplo, se ha documentado la enorme incapacidad que tienen nuestras agencias de investigación, tanto a nivel local y, bueno, residualmente federal, para dar cuenta con investigaciones exitosas de homicidio que puedan ser judicializadas y entonces ir erradicando la impunidad. Esto en muchas ocasiones pasa por el legislativo, pero ¿qué estamos viendo? Una reforma de extinción de dominio que es fundamental que se ataque, que es mal hecha. Estamos viendo que la solución pretende ser, por ejemplo, el incrementar los delitos de prisión preventiva oficiosa, que es una solución de varita mágica que tampoco va al fondo de la cuestión. Todo lo que tiene que ver con una ley de justicia cívica, que fue la gran promesa de Enrique Peña Nieto, legislación de procedimiento civil, de procedimientos laborales, de procedimientos familiares, de manera oral, quedaron suspendidas. Hay una enorme cantidad de pendientes en el Poder Legislativo y que también el Poder Legislativo entienda que su misión a nivel federal y estatal es pedirle cuentas al Ejecutivo. Claro. Me parece que este es el gran problema de la falta de rendición de cuentas, tanto de los ministerios públicos como de las policías de investigación, como de los propios encargados de los gobiernos estatales y municipales. Incluso la Corte pues enmendó la plana y echó para atrás esta ley de seguridad interior, esta ley de seguridad. Sí, la seguridad debe de ser un tema de Estado y por Estado pues debemos entender que somos todos. Amén de lo que falla el legislativo, el judicial también falla. A ver, estamos en un momento de país donde quien gobierna, estados, municipios, los diputados, los senadores, La Suprema Corte. la Suprema Corte, por supuesto, la Suprema Corte, están ya
confiados en que son las Fuerzas Armadas las que tienen que resolver ciertos temas. Claro. O sea, cuando toman posesión de esos cargos, ellos ya llegaron y las Fuerzas Armadas ya estaban ahí. Exacto. Entonces creo que insisto en este círculo vicioso en el que el país está metido, porque hay una responsabilidad para Fuerzas Armadas, sí, pero hay una responsabilidad para los demás actores del Estado que simple y sencillamente transfieren esa responsabilidad y culpa solamente en ciertas agencias o en ciertas instancias del Estado, como pueden ser las Fuerzas Armadas. Yo creo que aquí se tiene que dar un paso más todavía. Uno entender que sí es obligación, que cuál es la obligación, perdón, de cada actor en este país y que la tienen que cumplir. Claro. Porque desafortunadamente nadie lo hace. La Ley de Seguridad Interior de alguna manera quería provocar, responsabilizar a alcaldes y gobernadores más que esto de la militarización o el empoderamiento militar. O darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas. Y iba a tener su marco jurídico a las Fuerzas Armadas, sin embargo, creo que la parte básica de esta Ley de Seguridad Interior era la responsabilidad de alcaldes y gobernadores para que cumplieran con un trabajo que simplemente no quieren cumplir. Porque además tienen un presupuesto etiquetado también. Así es. Y bueno, uno de los temas que seguramente este nuevo gobierno pues tiene que aprender, ¿verdad?, es a saber comunicar qué quiere, ¿verdad? Hicieron una presentación después justamente de la sentencia de la Corte Suprema, ¿verdad?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Hicieron una propuesta de una Guardia Nacional. Exacto. Que efectivamente causó polémica por la manera en cómo fue presentada, ¿verdad? Yo creo que el tránsito hacia una Guardia Nacional como una policía con disciplina militar es un tema de policía, no propiamente de Guardia Nacional, ¿verdad? Es un tema que no puede tener otra regulación internacional que el de una institución que combate el delito. Hemos oído discusiones absurdas en estos días que están aquí señalando que lo que se busca es la militarización y te dicen no se pueden utilizar unidades del ejército porque ya traen el gene de luchar contra el enemigo, ¿verdad? Porque están educados para eso. Sí, pero en los Estados Unidos, y a mí lo sabe Jorge, seguramente Juan también, en los Estados Unidos una gran cantidad de exmilitares dejan de ser militares y cuando se retiran se incorporan a las policías, forman parte del FBI, de la DEA, de aduanas, ¿verdad? Es decir, uno no tiene el gene militar así como un asunto de nacimiento, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de generar procesos de reentrenamiento para que estas unidades sean capaces de respetar obviamente todos los derechos humanos y de trabajar como policías. No hay un impedimento genético, pues, ¿verdad?, sino en la mente de quien ha intentado evitar que esto se pueda dar, también por razones de interés político y de venta. Y bueno, pues recientemente tuvimos recomendaciones de pues tal o cual organización internacional. Yo me pregunto, ahora que tuvieron contacto el presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Bachelet, si la señora Bachelet llegó a decirle, por ejemplo, es que no puedes tener una fuerza militar como policial, pues ¿qué le contestó López Obrador si le dijo esto, verdad? ¿Qué le hubiera contestado? Pero si tú tienes una, ¿verdad? Claro. O si viene aquí el presidente de Francia y le dice, oye, no puedes. Pero si en tu país es lo mismo, ¿verdad? Y en Italia con los cuerpos de carabinieri, y así pasa en Perú y en Colombia, ¿verdad? Es decir, estamos teniendo discusiones dogmáticas y no prácticas de cómo resolver los problemas, ¿verdad? Y hay que conminar a una serie de organizaciones que desafortunadamente toman los temas con una naturaleza totalmente dogmática, que tienen que entrar a una discusión racional, ¿verdad? También el gobierno actual, el de López Obrador, ha fallado en la presentación de sus programas. No cabe duda, porque no explica la diferencia entre policía y Guardia Nacional en el modelo norteamericano con las policías a las que se refirió. Y tocó un punto muy importante, esta propuesta del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para crear este superpoder de la Guardia Nacional. ¿Esta es la solución al problema de seguridad en el país? Yo creo que voy a discrepar un poco de lo que ha comentado Samuel. Efectivamente es necesario el robustecimiento, la consolidación de un cuerpo policíaco, que fue quizá la mayor omisión
del gobierno de Peña Nieto. La Policía Federal tuvo que haber crecido en número, en capacidades y en posibilidades, pero también se le tuvo que haber marcado el paso a los gobiernos otra vez estatales y municipales. Ahí se cometió el error, perdón que lo interrumpa, de que la Secretaría de Gobernación absorbiera todas estas tareas en materia de seguridad. Ese fue, yo creo, un error fundamental que explica a la distancia y al tiempo por qué razón ocurrieron muchas de las cuestiones de las que ya hemos hablado. Tuvo que haber crecido, no se hizo. Se dejó el tema policial postergado y se prefirió gastar dinero y cantidades importantísimas de dinero en quién sabe qué, para cuestiones de prevención o de reacción. Ahora el planteamiento de Guardia Nacional me parece que sí debe ser atendido respecto de los temas preventivos y reactivos. En lo que yo no puedo estar de acuerdo, y aquí va una nota de disenso, es, por ejemplo, que se les dé a esta Guardia Militar capacidades de investigación conforme al artículo 21 constitucional, para poder judicializar con el Ministerio Público o vía el Ministerio Público los asuntos de la justicia, digamos, tanto federal como de la justicia del orden común. Por lo que tiene que ver al estado de fuerza para la reacción y para la prevención, me parece que es indispensable. Este país no puede pensar en un esquema de seguridad prescindiendo de las Fuerzas Armadas, que además todos reconocen que son indispensables. Claro. Lo que también tenemos que pensar es la temporalidad de las mismas. Exactamente. Bueno. Creo que la reinterpretación de ciertos conceptos es lo que urge en este país. Militarización por el hecho de que la Guardia Nacional vaya a ser operativamente militar, pues no lo deberíamos de tomar con una connotación negativa. Está militarizada la protección civil en este país, está militarizada las campañas de salud, están militarizados, vamos, hasta el resguardo de paquetes electorales y la seguridad que se le puede brindar a una elección la brindan los militares. Yo insisto en la reinterpretación porque efectivamente la Secretaría de Defensa Nacional como tal, la Secretaría de Marina como tal, no deben de hacer ciertas funciones. Lo que creo que estuvo mal fue haber presentado una Guardia Nacional que en realidad es una gendarmería o es una gran policía nacional. Y como bien lo apuntaba Samuel, en muchos países del mundo, una gendarmería, unos fusileros, unos carabineros o una policía nacional tiene una administración civil pero una tutela militar. Y justamente la administración civil para poder judicializar y que no sea el ente militar exclusivo el que pueda tomar estas atribuciones. Pero sí necesita una tutela militar que les dé disciplina, que también la justicia militar esté encima de estos gendarmes o de estos policías nacionales, en función, uno, de que no haya tanta corrupción, dos, de que haya una disciplina para que las acciones sean efectivas. Desafortunadamente, y esto lo digo con mucha responsabilidad, en este país ya se ha probado de todo. Y desafortunadamente, nada de lo que se ha aprobado ha tenido el resultado que la gente espera. Hoy sigue siendo la seguridad la principal demanda ciudadana. ¿Pero por qué no se han tenido buenos resultados? Cada sexenio, quiero preguntarles, porque cada sexenio se cambia completamente la estrategia en materia de seguridad. Yo creo que ese es el tema. La seguridad no se puede politizar. Exacto. Insisto que la seguridad es un asunto de Estado y de lo que se trata es de dar una respuesta como Estado. Sin embargo, cuando tienes un proyecto donde presentas una cosa y luego termina el proyecto de nación y quitas otra, como bien lo hicieron con Policía Federal, de desarticular una Secretaría de Seguridad Pública Federal para mandarla a algo raro a la Secretaría de Gobernación, y aún ya a pesar de todo eso, Policía Federal demostró que puede, demostró que pudo limpiar su corporación, no han sido reconocidos, creo que los han escatimado. Sin embargo, debemos de entender que son instituciones que trascienden a proyectos políticos. Esa es una de las fortalezas de las Fuerzas Armadas. Claro. Gobierne quien gobierne, el servicio a la nación es lo que se da. Exacto. Y es lo que desafortunadamente ha sido el talón de Aquiles para que los proyectos no funcionen. Donde entra la política, se acaba el Estado para dar respuesta en materia de seguridad. Samuel, ¿estamos de acuerdo con esto? Sin duda que debe haber un proyecto a largo plazo. A mí me ha tocado desafortunadamente ver cómo se generó una nueva Policía Judicial Federal que falló, vimos cómo falló la AFI, vimos cómo fallaron esta institución, ¿verdad? Y cómo pues hay otras instituciones que desafortunadamente
pues no han sido limpiadas como tendrían que hacer para tener la seguridad pública que México merece, ¿verdad? Pero ojo, la seguridad es un tema, ¿verdad? El otro tema es la justicia, ¿verdad? El tema de por qué estamos como estamos, ¿verdad? Y bueno, yo te digo que también, y acaba de salir el ministro José Ramón Cosío, ¿verdad? Diciendo que pues la mejor de sus aportaciones fue en torno a la interpretación jurídica y a la extensión de la constitucionalidad hacia los jueces locales y hacia otros esquemas, ¿verdad? Pues déjame decirte que eso también fue fallido y hay que decir por qué fue fallido, ¿verdad? Porque mira, en los Estados Unidos hay una teoría que le da sustento al orden jurídico que se llama el stare decisis, es decir, la teoría del precedente judicial. Y aquí, desafortunadamente, la Corte, a propuesta de José Ramón, porque él lo acaba de reconocer, ¿verdad?, te generó una teoría de extensión de la constitucionalidad sin ir al cuerpo de doctrina que te genera la integralidad de la ley con la teoría del stare decisis, ¿verdad? Es decir, una parte del caos que estamos viviendo con jueces que dan resoluciones como las que tú viste allá en Tamaulipas sobre el caso de Ayotzinapa, lo que dicen las juezas y estas interpretaciones que salen, quién sabe de Dios, quién sabe de dónde, ¿verdad?, que se generan por generación espontánea en la mente judicial, sería imposible en los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos los jueces tienen controles a partir del precedente. Fíjate bien, acaban de designar a un juez como la propuesta de Donald Trump, ¿verdad?, Cavish, Cavendish, ¿no? Y él que dice, a pesar de todas las presiones que pueda recibir del señor Trump, te dice, yo estoy obligado por la teoría del precedente del caso de aborto, ¿verdad? No puedo tirar esta teoría del precedente, los precedentes que tienen en esa materia, porque los jueces creen en la teoría del precedente, ¿verdad? Y aquí pues alguien le ayuda al Tribunal de Tamaulipas, ¿verdad?, a sacar una sentencia que es a todas luces aberrante en materia jurídica por lo que propone, ¿verdad? Y lo saca, ¿verdad? Y todavía hay presión para que surja este grupo, ¿verdad?, encargado de una comisión de la verdad que somete al Ministerio Público y bueno, pues además yendo contra las funciones que están constitucionalmente asignadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en los últimos días, como sabes, acaba de presentar pues un informe muy amplio que tiene grandes cosas, ¿verdad? Puede tener algunos errores en los que no estamos de acuerdo, pero cuando menos es una investigación de 4 años, es suficientemente seria, es una recomendación de 2,000 páginas, ¿verdad?, que nos va a hacer a nosotros estudiarla, ¿verdad?, para ver si estuvo de manera correcta o no, y no pues estas resoluciones sacadas digamos, de pues la mente de un magistrado, pues, y compradas por los demás en esta sentencia a todas luces criticable, ¿verdad? Ya seguramente empezará a trabajar la comisión, es así, con las facultades que le ha designado el presidente a partir de ese decreto que emitió sobre la creación de una comisión de la verdad, con ciertas facultades, y veremos hasta dónde avanza. Exactamente. Bueno, pues cerramos este sexenio del presidente de México, Enrique Peña Nieto, con casos complicados en materia de seguridad. El caso, por supuesto, de Tlatlaya, de Ayotzinapa, la fuga, detención y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional. Pero yo quiero preguntarles ya para cerrar, ¿hay un plan o hay un buen plan estratégico sexenal en materia de seguridad del gobierno que acaba de empezar este 1 de diciembre de Andrés Manuel López Obrador? Hemos visto muchas ocurrencias, hemos visto que incluso en los días previos a la toma de posesión tuvieron que improvisar el planteamiento de Guardia Nacional, el plan de paz y seguridad. Que por cierto se va a someter a consulta. Que además se va a someter a una consulta, no sé si de convalidación o de qué, tiene muchos elementos de improvisación. Lo que no hay que olvidar es el contexto y la perspectiva. Estamos viendo que en los Estados Unidos se ha agudizado el tema del consumo de estupefacientes, incluso con la emergencia de mercados de ilícitos de sustancias que no eran históricamente problemáticas, especialmente los opiáceos y los opioides, que
unos por producirse aquí como la amapola y otros por pasar por México, que llegan de China como el fentanilo, están generando una crisis de mortandad por consumo problemático en los Estados Unidos. Y el gobierno debe de estar perfectamente consciente y claro que eso va a significar una presión en sus ideas románticas de ir legislando o soltando las amarras en respecto de algunas sustancias como puede ser la marihuana. Vamos, como gobierno ellos deben de también tomar en cuenta esta circunstancia geopolítica y estratégica. Dos, el tema del ingreso de armas, no lo tratan. El tema del ingreso de armas que sigue siendo una causa fundamental de la violencia homicida de los cárteles y que pega a la seguridad a nivel estatal y municipal. Sigue en los Estados Unidos con esta política extremadamente liberal de poner a disposición de los cárteles mexicanos armas de asalto, cuernos de chivo a un precio muy accesible y con una impunidad en su compra. Y tercero, algo que no viene en el programa, a propósito de la pregunta, no viene el tema del combate al lavado de dinero que menciona Samuel. Se podría estimar que cada año en nuestro país por crimen organizado y por corrupción se están lavando decenas de miles de millones de dólares por año. El gobierno de Peña Nieto solamente pudo extinguir dominio en 17 millones de pesos, de caudales que podrían sumar cientos de miles de millones de dólares. Y esto no lo vemos y ojalá que este nuevo gobierno instrumenta acciones eficaces para poder poner orden que también pasa por estos temas de política. Juan, ¿es bueno esta estrategia en materia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador? Es lógica, más que buena, es real. Un hombre que no ha tenido o que no tuvo en su carrera política una experiencia en materia de seguridad, que hoy es el presidente de México, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y que, bueno, de entrada pues buscó el equilibrio que le va a dar Ejército y Marina, Fuerza Aérea, y esto, bueno, pues debería de darnos por lo menos un poco de esperanza, y voy a explicar rápidamente por qué. Llega siendo presidente de México, brindándoles una confianza a las Fuerzas Armadas, que debemos darle su tiempo para que esta confianza mutua se materialice. Y efectivamente, en esta estrategia de nacional seguridad presentada en el mes de noviembre pasado, pues lo único que no vimos fue los cómo, el qué sí, o sea, el qué sí se sabe. Esa radiografía sí la tiene el actual presidente. Aquí el tiempo es durante cuánto tiempo, el cómo se va a lograr, quiénes más se tienen que insertar. Insisto mucho en esto, no puede haber una estrategia de seguridad pública, interior o nacional que no esté adecuada a todos los actores del Estado mexicano. Perfecto, de manera muy rápida, Samuel. De manera muy sintética te digo que comparto todas las opiniones que han dicho aquí. Yo te diría que los 8 puntos que están en ese plan presentado en noviembre, pues son puntos importantes, todo el mundo los podemos compartir. El que ha generado tensión es la Guardia Nacional, ¿verdad? Pero yo te diría que aparte de esos 8 puntos faltan otros. Claro. Nuestro amigo Jorge mencionó el tema del lavado de dinero, que muy probablemente estará avanzando también en esta administración, pero yo te digo que justicia y seguridad van de la mano, ¿verdad? La fiscalía y cómo debe ser instrumentada una fiscalía fuerte, cuáles son las relaciones con los poderes estatales y municipales y cómo va a presionar, obligar o determinar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la actuación de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales para lograr los objetivos, y un tema que es central. ¿Qué vamos a hacer con las policías municipales y estatales para mejorarlas? Porque ese es el verdadero problema. Exactamente, pues nos quedamos con esto. Jorge Lara, Juan Ibarrola y también Samuel González Ruiz, gracias por habernos acompañado esta noche. Al contrario, Blanca. Gracias, pues hasta